Vamos al mensaje del día de hoy. Estuvimos compartiendo hace unos días atrás acerca del hijo pródigo. Este hijo pródigo que se fue de su casa, pero malgastándolo todo, estando en la peor situación, deseando comer, dice, de los cerdos, de las algarrobas de los cerdos. Su mente entró en conciencia. Es como que el Espíritu Santo lo habló y dijo: ¿qué estoy haciendo? Cuando estaba en lo peor de su vida, allí el Espíritu Santo habló a su corazón y él no desobedeció la voz del Espíritu Santo. Entonces tomó una decisión y empezó ese viaje de regreso a su casa, al cual pediría perdón a su padre, pidiéndole un lugar, aunque sea como jornalero, pero sabiendo que en la casa del Padre había un lugar. Y vamos a la escritura donde está esto, San Lucas capítulo 15, y desde el versículo 17 vamos a leer cómo esa decisión de él encontró en el corazón del Padre lo que él sabía que iba a encontrar: un Padre de amor, un Padre que lo recibiría, un Padre que le daría su protección, su alimento, y así fue. Y por lo tanto también su perdón. Versículo 17 dice: y volviendo en sí. Esta palabra volviendo en sí habla de alguien que ha tenido unos minutos de lucidez, que ha podido pensar, que quizás escuchó hasta la palabra del consejo de alguien, de un pastor, de un amigo, de alguien que le dice: ¿y vos por qué estás así? Sí, vos tenés un lugar mejor, vos podrías estar mejor. Y a veces nosotros no escuchamos esas voces que Dios habla a través de amigos, de personas, de pastores, de líderes. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tomó una decisión: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El título de este mensaje se llama El poder de la confesión. Y lo que acá había hecho este muchacho es poder confesar delante de su padre lo que había hecho mal. Dice: pecado, yo hice las cosas mal. Y cuán importante es poder hablar, decirlo. Este hijo nunca dudó que en la casa del padre podría encontrar salvación. En primer lugar, creyó en su corazón. Dijo: allí voy a encontrar un lugar, allí mi padre me va a recibir. Ojalá me perdone, pero me va a recibir. Pero después de ese pensamiento, de esa convicción en su corazón, no es que se quedó con eso y dijo: ay, qué bueno sería. La verdad que tantos están pasándola bien, mi hermano también ahí gozando de todos esos privilegios y yo acá tirado. No se quedó con pensamiento, no se quedó solo con palabras, sino que se movilizó. Tomó esa iniciativa, esa reacción y se fue hasta la casa de su padre. Imagínate, no sé cuán lejos estaba él. Días de caminar u horas, y de pronto podía arrepentirse y decir: sí, la verdad que también estaba bien entre los chanchitos. Pero no, él continuó, no aflojó, no dijo: no, y si mi padre no me recibe, no, mejor no voy, tomo otro rumbo. No, se fue hasta que llegó.
hizo lo correcto. Fue y se confesó. Dijo: Padre, he pecado. No se justificó, no dijo: mira, culpa tuya, me tuve que ir, la verdad mi hermano me trataba re mal, por eso me fui. No. Yo soy el que hice mal. Yo he pecado. Entonces, aquí vamos a ver que es importante creer que podemos hallar perdón, creer que existe un Cristo, creer que existe Dios y confesarlo. Eso es lo que nosotros hacemos cuando alabamos a Dios. Nosotros estamos proclamando, en primer lugar, hacia nuestro corazón que hay un Dios, y llega el momento que a veces podemos venir hasta quizás pensando en otras cosas. Y llegamos a decir: pero Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es fuerte. Y no solamente con eso nos quedamos con una murmuración, sino que comenzamos a proclamarlo. De esa manera lo escuchan nuevamente nuestros oídos, nuestra fe comienza a levantarse, y por sobre todas las cosas lo escuchan nuestros enemigos, esos huestes celestiales, esos huestes de maldad que también andan por ahí, diciendo: che, pero la verdad que confía en Dios. Ahora, son dos requisitos importantes e indispensables para recibir perdón y para adorar a Dios: creer y confesar. El apóstol Pablo les enseñaba a los romanos, allí en Romanos capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 8. Voy a leer varias escrituras donde habla acerca de esto. Y si quiere tomar nota, si quiere poder marcarlo o recordárselo. Son muy importantes esto de creer y confesar. Tomando el apóstol Pablo y recordando aquel Deuteronomio 30, donde dice que el poder está en la boca, de poder confesar, de poder ser salvos, está tan cerca de nosotros, tan solamente en nuestra boca. Dice: ¿mas qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, ¿es tan complicado ser salvo? No. Es creer en Jesucristo, creer que Dios le levantó de los muertos, creer que Él es el Señor y confesarlo con mi boca. Al momento que nosotros nos vamos a bautizar, después que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, le decimos, aún delante de nuestros amigos, nuestros hermanos en la iglesia, todos los espíritus que hay en los aires y a Dios mismo: yo acepto seguirte. Amén. La confesión. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Dónde comienza toda esa creencia? No es que yo puedo venir y empujar a alguien a obligarlo. No. Es, en primer lugar, yo tengo que creer. Dentro mío sale eso. Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es tan importante la confesión, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo Señor de todos. Es rico para con todos los que ¿qué? Le invocan. Entonces, mira, el poder de la confesión es lo mismo que todos aquellos que van, por ejemplo, a una cancha. ¿Van y simplemente se quedan calladitos en la cancha? No, están vitoreando, coreando el nombre de su equipo, están alentando todo el tiempo. Así debemos ser nosotros. Y debemos alabar a Dios de esa manera, confesarlo, invocar su nombre. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Contaba, no recuerdo cuándo, que lo escuché también hace poquito en una reunión. Dice que había un hindú
En la India hay tantos dioses e ídolos, capaz que como personas. Cada uno tiene su ídolo, su Dios. Y esta mamá estaba enseñándole a sus hijos acerca de los ídolos, de sus creencias. Pero también le dijo, mira, casi para cada ídolo hay uno que te puede rescatar para cada cosa. Entonces le dijo, por sobre todas las cosas, cuando ya no encuentres la salida, cuando ya ninguno de estos dioses te puedan ayudar, hay uno que es más poderoso que todos. Su nombre es Jesús. Quedó grabado eso en el corazón de este hombre. Y en un momento de necesidad, de enfermedad, después de haber quizás orado a todos sus dioses y no encontrando respuesta, oró a Jesús. Y Jesús lo sanó. Invocó su nombre, ese nombre tan poderoso de Cristo. Amén. Como casi todas las personas, llegando un momento particular de necesidad, dicen, hay Dios. Creen que hay un Dios. No sé si creen en su corazón que son salvos, pero saben que hay alguien que los puede ayudar. Amén. Invocar ese nombre. Dios nunca va a despreciar un corazón sincero. Siempre debemos venir ante Dios con sinceridad. No podemos ocultarle nada. A un corazón humillado. ¿Sabe? Hay algo que Dios nunca hace. Cuando estás confesándote o diciendo el pecado, no te dice, pero pará. Vos estás diciéndome que te perdono y vos sabés lo que hiciste. Nunca juzgó a alguien por el peso del pecado, porque si era un pecado grande, pecado chico, no. Para Dios el pecado así chiquitito y grande son iguales, es pecado. Pero entonces, ¿sabes por qué? Porque Dios puede perdonarlos a todos. Solamente se requiere esa confesión. Es decir, yo hice eso, yo he pecado. La salvación comienza cuando crees en Jesús como tu Salvador. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay poder en esa confesión, hay poder en proclamar su nombre. Y hay una necesidad de confesar para ser salvo. No puedes ser salvo simplemente por venir a una iglesia. Tienes que confesarlo. Tienes que decirlo, tu boca lo tiene que pronunciar. Y no, mira, y ¿sabe? Yo casi cada culto, cada conferencia, cada campamento que fui, acepté a Cristo como mi Salvador. Acepté a Cristo como mi Salvador tantas veces, capaz que como el pecado. ¿Sabes por qué? Y no dudo en decirle, Señor, entra en mi corazón, aunque Él esté. ¿Por qué? Porque yo lo necesito. Porque no me creo superpoderoso, porque sé que sin Él no puedo vivir. Perdóname, abrázame, límpiame. Y cada día, sí, ¿y pensás que empezás de nuevo? No importa. No importa. Díselo. Confiesa su nombre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace para ser un cristiano? Bueno, la salvación dice que está en el corazón. Es Cristo que nos da la salvación, pero allí se cree en el corazón y con la boca se confiesa. La gente a veces piensa que es un proceso complicado, pero tampoco a veces no es tan fácil como tan solamente yo puedo decir, haga esta oración y usted va a ser salvo. Porque usted puede hacer la oración, pero usted todavía no ha creído. Sí, repitió la oración, salió de su boca, pero creyó en su corazón. Una vez estaba haciendo un seminario y uno de los profesores
él hablaba de la necesidad de tener un testimonio y saber cuándo fuiste salvo, cuándo entregaste tu vida a Cristo. Y yo en ese momento, yo decía, bueno, pues si yo soy de cuna cristiana, toda la vida fui a la iglesia, sí, está todo bien, te llevaban, pero ¿cuándo vos entregaste tu corazón al Señor? ¿Cuándo confesaste con tu boca que Él es tu Dios, que eres seguirle, amarlo? Y me puse a pensar y de allí recordé que en un campamento cuando tenía aproximadamente 13 años, desde el principio de ese culto yo estaba muy necesitado que Dios haga algo en mí. Y desde el principio del culto oraba, lloraba, fue un culto especial para mí. Pero terminó el culto y yo me aparté solo a un lugar. Y allí sentado en el pasto, ahí entregué mi corazón al Señor. Ese fue el día. Ese fue el momento que quedó marcado como ese nuevo nacimiento. Amén. Recuerda cuál fue el tuyo. No necesito que me lo cuentes ahora, pero recuerda. Si alguien te pregunta, ¿qué le dirías? ¿Cuál fue ese momento? ¿Cuál fue ese momento que Dios te abrazó, te sentiste perdonado, te sentiste hijo de Dios y sentiste que tu vida comenzó un nuevo rumbo? ¿Sabes? Si todavía no conoces o no tienes ese momento, ora a Dios y pídele que Él entre en tu corazón y que sea ese momento que naces de nuevo. Amén. Si crees con nuestro corazón, si creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. De la misma manera, debemos confesar nuestros pecados para ser limpios. Y quizás la salvación la obtenemos una vez. Y desde allí comienza esa vida de crecimiento. Pero todos sabemos que mientras que estemos en esta tierra vamos a luchar contra la carne, contra el pecado. Entonces, también sabemos que va a ser necesario confesar casi día a día al Señor. Señor, todavía tengo esto. Hoy reaccioné de esta manera. Hoy dije tal cosa. Hay algo que me tira para hacer maldad, no sé. Entonces, vayamos ahora al libro de Primera de Juan, capítulo 1, y desde el versículo 5 vamos a leer. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos proclamar algo con nuestra boca y hacer otra cosa. Porque no nos sirve de nada decir, sí, yo soy cristiano, yo alabo a Dios, yo hago esto, yo hago lo otro, pero nuestra vida no lo demuestra. Así como este joven pródigo tuvo que empezar ese camino de regreso a casa, nosotros también debemos vivir de tal manera. ¿Y dónde vas? Voy camino al cielo. Y de esa manera vivir. Que nuestra palabra condiga con nuestra manera de vivir. Amén. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces somos unos mentirosos, no practicamos la verdad, no obedecemos la palabra de Dios. Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, vamos a necesitar cada día confesar. Cada día nos damos cuenta de que hay algún detalle en nosotros.
y por la gracia y la misericordia de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros y nos va mostrando ese camino, y esa nos ayuda en nuestras necesidades, nos ayuda cómo orar y qué decir. Gracias a Dios por Él. Entonces ahí llevamos ese pecado delante de Él. Confesamos: Señor, todavía soy un mentiroso. Señor, todavía pasa esto en mí. Y sí, ahí el Señor nos ayuda, nos limpia. Versículo 9. ¿Qué es necesario para ser limpio? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Es necesario que usted venga a mí a confesarse sus pecados? No, delante de Dios. Pero estaba pensando acerca de esto. Cuando nosotros, hay cosas que hacemos y que lo hacemos en lo oculto, y cuando nosotros vamos a contarle a alguien de confianza, en primer lugar para que esté orando, no para que salga a chusmear, es como que decimos: yo ya estoy descubierto, yo ya no puedo volver a hacer lo mismo, yo ya estoy fallándole también a mi amigo, a mi pastor, a mi líder, y desde el vamos ya le hemos fallado a Dios. Pero como no lo vemos a Dios, es como que no pasa nada, pero le estamos fallando, porque Dios ve todo, hasta nuestras intenciones del corazón. Entonces, cuando nosotros confesamos eso, es como que una fuerza mayor tenemos para presentarnos delante de Dios y decirle: perdóname. Y ya hay algo que me impide a querer hacer de vuelta eso. Ya siento aún más vergüenza. Si es necesario. Miren, existe un poder liberador en la confesión. Usted cuando va, ¿qué creen que hacen los psicólogos? Es eso, lo hacen hablar a usted y usted queda como livianito. Ahora esa carga que tenía ya no la lleva solamente usted, también la escuchó el psicólogo, pero no lleva ninguna carga el psicólogo, lo hizo hablar nada más. Y de pronto fue anotando cosas de las cuales usted sufre, y después le dice: vos tenés esquizofrenia, vos tenés esto, tenés que hacer tal tratamiento, tomar pastillas. Bueno, cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él nos limpia de todo pecado. Y si le pedimos: dame fortaleza para no volver a hacerlo, Él lo hace. Porque cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador, el pecado dejó de tener poder sobre tu vida. Si vas a tener tentación, pero el pecado no tiene poder. Usted le puede dar ese poder o esa autoridad para que haga algo, pero ya no puede venir así como entraba antes, como dueño de casa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y acá está la clave también para ser llenos de perdón, llenos de gratitud. Es el abrir nuestra boca. Porque cuando nosotros abrimos nuestra boca, como dice el Salmo 81:10, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo algo puede ser lleno si no está vacío? ¿Cómo algo puede ser lleno si está cargado con cosas? Porque así son nuestras vidas. Nos cargamos con cosas que llamamos buenas y nos cargamos con cosas malas, aún con problemas del día y tantas otras cosas naturales, que cuando nosotros nos desvaciamos delante de Dios de eso, a través de nuestra boca, Él nos llena. Abre tu boca. Y abrir tu boca es darle a Él lo malo que yo tengo, mi necesidad,
Y lo bueno, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres capaz, tú eres aquel que vive, tú eres el que me da vida, tú eres el que perdona. Y cuando tú estás engrandeciendo a Dios aún a través de la alabanza, la adoración, y sales totalmente diferente a como viniste. Puede ser en intimidad, puede ser en la iglesia, puede ser andando en la calle. Tú vas a vivir una vida de manera diferente, llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Abre tu boca y yo la llenaré. Confiesa a tu Dios, proclama a tu Dios. ¿Alguna vez usted quizá tuvo la oportunidad de hablar con alguien y cuando usted contó las maravillas de Dios, cómo se sintió? Dígame si no es un sentimiento de satisfacción aún más grande que si lo hubiese dicho usted ganó la lotería. Es algo que llena el corazón, es algo que se siente satisfecho, es algo que se siente bien. Y mira si lo hace todos los días, viviría lleno. ¿Vieron los pichoncitos? Esos que están en un nido y que piden comida a su madre. ¿Escucharon ese bochinche que hace para comer? ¿Cómo hacen para ser llenos ellos? Abren la boca y hacen ruido. Su bebé, cuando era chiquito, ¿cómo hacía? Cuando quería algo, ¿qué le decía? Mamá, ¿una mamadera? No, hacía lloraba, pataleaba, todo hasta que le plantaba la mamadera. Y ese es. Nosotros tenemos que hacer delante de Dios de la misma manera. Cuando somos más grandes, cuando queremos algo, tenemos que abrir nuestra boca, pedir. La confesión, nosotros somos iguales. Es necesaria esa confesión delante de Dios. La confesión de pecado de un rey. No sos tan grande como para no tener necesidad de confesarte. Y no sos tan pequeño tampoco como para hacerlo. David era un rey que Dios había escogido, que Dios había ungido. Aún un hombre, antes de ser rey, se había ganado el respeto de todo un pueblo por haber vencido a este gigante llamado Goliat. Fue un gran ejemplo para la humanidad y vivió de esa manera. Y también como hombre cometió pecados. ¿Por qué? David, después de haber cometido algún pecado que parezca más grande, Dios pudo decir un hombre conforme al corazón de Dios. Porque tenía la capacidad de arrepentirse y de confesar. El libro de 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, relatan cómo este rey, cuando David ya era rey, tuvo un romance con una mujer llamada Betsabé. De este romance hubo un embarazo y que amenazaba aún con salir a la luz todo este romance. Entonces tuvo que hacer algo para tratar de encubrir. Entonces, tratando de encubrirlo, lo que siempre hacemos cuando hay pecado tratamos de encubrirlo, tratamos de zafar. Y cuando hay pecado en nosotros, todavía tratamos de culpar al otro. Siempre el dedo está señalando a otro. Culpa de aquel, yo tuve que hacer eso. Culpa de aquel me pasó, culpando a otro. Y dice Proverbios 28:13, hay algo que nos tiene que quedar bien claro. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Recuerde siempre que no le sirve de nada guardar su pecado. Ahora, ¿cómo hace para no volver? Dice que se aparte. Si vos sabés que eso te hace mal, te apartás. Y cada vez que viene la tentación,
nuevamente anda delante de Dios y decirle: ayúdame. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué hizo David? Hizo llamar al marido de Betsabé, llamado Urías, y este regresó de la batalla por orden de él y lo mandó que vaya a su casa. Pero este Urías tenía más código que David, diciendo: mis amigos y el pueblo de Israel está en batalla, yo no puedo estar en mi casa con mi señora. Entonces él se quedó allí delante de la puerta del rey y no declinó ante la orden de David. Entonces, viendo David que no pudo hacer que vaya a su casa para que ocurra la trampita, lo mandó al mismo Urías con una carta en su bolsillo con la sentencia de muerte, diciendo que le dé al general que a él lo ponga al frente de la batalla donde murió. Pasó un poco de tiempo y David pensó que su plan había tenido éxito y que ya estaba todo medio solucionado, pero un profeta de Dios sabía lo que había sucedido y lo confrontó a David con este gran pecado, trayéndole una parábola u otro ejemplo. Y allí, detrás de todo esto, cuando David le dice: ese hombre eres tú, él pudo reconocer. Y allí dijo: he pecado contra el Señor. Y lo dice así en 2 Samuel 12 y 13: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mira, cuando directamente confesamos, hay algo que Dios detiene y Dios comienza a restituir. Todo pecado tiene consecuencia. Eso tenemos que saber. No, lo que nosotros hacemos inevitablemente tiene consecuencia. Dios lo puede perdonar, pero la consecuencia está. De acá nació un hijo. Ese hijo tenía problemas, bueno, luego murió. Y de allí es que escribe este Salmo 51, David, en donde hace esta plegaria pidiendo a Dios misericordia, perdón, limpieza. Y decía así los primeros versículos de este Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Estaba humillado delante de Dios. Perdóname, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay algo con lo que lucho día a día. Ayúdame. He pecado contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Sabemos que fue perdonado, le pedía que lo haga más blanco que la nieve y fue perdonado. De esta relación después nació Salomón, ese hijo que Dios le había prometido. A causa de su confesión y por haberse arrepentido, Dios tuvo misericordia y lo perdonó. Amén. ¿Hay algo que Dios no pueda perdonar? ¿Hay algo que para Dios sea imposible? Para nosotros salir de algunas situaciones es difícil, pero para Dios no. Así que acércate a Dios, confiesa tu pecado y pídele que Él te ayude. Porque así como decía David, mi pecado está siempre delante de mí. Hay algo que el enemigo sabe muy bien, conoce nuestras debilidades. Y más vale,
Si conoce nuestras debilidades, siempre nos va a atacar por ese lado. Hasta que esas debilidades nuestras se van haciendo fuertes por vencerlo una vez y otra vez y otra vez. Y eso que alguna vez fue una debilidad, pasado el tiempo, deja de serlo. Porque tú ya lo venciste también. Amén. Ahora, ya es el último ejemplo. Quiero preguntarte, había un valiente llamado Pedro que siempre estaba metido en todas las cosas, que amaba al Señor, que estaba dispuesto a ir hasta la muerte, que era el que sacaba primero quizás la espada, pero cuando la vio fea fue aquel el que negó a Jesús. ¿Qué estuvo haciendo allí en ese patio cuando dijo, tú también eres de ellos? Estaba confesando con su boca y negando a Cristo. Mira, vamos a la escritura. Mateo 26, versículos 69 al 71. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Esto no es una confesión. No es una confesión de fe, es una confesión negativa, es una confesión de decir, yo no lo conozco. Y nosotros señalamos a Pedro, el que negó a Jesús. Y nosotros nunca lo hicimos, ¿verdad? Gracias a Dios, Señor, porque nosotros somos re santos. Y nunca te negamos. Sí lo hicimos. Sí lo hicimos y lo hacemos más veces que Pedro todavía. Dice saliendo él, lo negó ya la primera vez acá. Dice, no sé lo que dices. Esa confesión de su boca, mira, tus palabras tienen mucha repercusión y lo que yo ya soltaste, ¿cómo haces para volverlo? A ver que le digas algo a tu esposa o a tu esposo. Ahí nomás se arma el batalla campal. O a un compañero de trabajo, o a un hermano, a alguien. 71, dice, saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Y pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Nuevamente sus palabras salieron de él y dijeron, no lo conozco. Un poco más después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Por qué quería recordar esta escritura? ¿Sabe? Esa escritura se parece tanto a cuando el hijo pródigo estaba allí en el medio del barro, con los cerdos, y que ya entró a conciencia y escuchó las palabras de Jesús que le dijo, vas a fallar. Y yo desde ese momento, dice que cuando comenzó a llorar amargamente, no dice en la escritura las palabras que él decía ni en su corazón ni pronunciaba. Ahí comenzó ese cambio dentro de él. Y yo calculo que pensaba, si me da una oportunidad más. Y dice que cuando cantó el gallo Jesús lo miró. Y si me daría una oportunidad más, yo hablaría con él. Si tendría una oportunidad más, yo hablaría con Jesús y le pediría perdón. Si tendría esa oportunidad, lo haría. Y si la tuvo. ¿Sabes? Vayamos a San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 18. Allí Jesús se sienta a hablar con Pedro. Mira lo que es la misericordia de Dios.
que siempre nos da una oportunidad. Siempre. Siempre está dispuesto a perdonar. Sus ojos, sus oídos siempre están dispuestos a escuchar nuestra voz. Y dice esta escritura: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Mira, cuando el Espíritu Santo te llama y aún te dice: ¿no tenés nada para decirme? Hay algo ahí que me estás escondiendo. Hay algo que tenés que confesar. Porque ya no sos el mismo. No sos el mismo que cuando comenzaste a seguir a Jesús. Y allí Jesús sabía cómo tocar el corazón, como lo hace hoy también. Entonces le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Cuánto significado había dentro de todas estas palabras? Porque fuera de las palabras que están escritas en los evangelios, porque esas son las que Jesús quería que nosotros sepamos, ¿cuántas palabras Jesús habló en intimidad con ellos? ¿Y cuántas veces le habrá preguntado quizás a uno por uno: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y volvió a preguntarle a Pedro. Le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Y allí esa esperanza renació en Pedro. Se me escapa esta oportunidad, y acá yo sí le digo. Y le dije: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y quizás esta última vez es como decirle: Señor, sí te amo. Hay una debilidad en mí, pero también hay algo que voy a hacer. Cuando falle voy a volver a ti. Quizás no te voy a negar nunca más, pero a la primera de cambio, a la primera que yo falle, sí voy a volver. Sí voy a volver. Porque sé que tú me amas más que lo que yo te puedo amar. Amén. El poder de la confesión consiste en lo que se confiesa con la boca, que debe ser una realidad en primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres aquel que perdonas nuestros pecados. Señor, que aprendamos a vivir de una manera humilde y en verdad delante de ti. Señor, que podamos humillarnos y reconocer nuestras fallas y necesidades, sabiendo que en ti vamos a encontrar a ese Dios de perdón, a ese Dios de amor. Señor, gracias porque has muerto en la cruz. Gracias porque has perdonado mis pecados, Señor Jesús, pero que cada día yo también aprenda a confesar delante de ti, que aprenda a abrir mi boca, que aprenda a entablar una conversación y tener una relación contigo, Señor, y que el futuro no sea tan solamente traer pecados, sino que levantar mi voz, agradecerte, bendecirte, Señor. Y va a llegar el momento que no voy a fallar porque te amo, porque no te quiero fallar. Y aún así, si fallo, tú me estarás esperando. Señor Jesús, gracias porque tú nos amas y porque tus oídos están abiertos a nuestra confesión. Señor Jesús, gracias por el Espíritu Santo, porque está en nosotros y nos ayuda a cómo orar, nos ayuda a qué orar.
Nos ayuda Señor, nos muestra nuestras fallas. Señor Jesús, gracias. Y perdona una vez más mis pecados. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.